La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos a Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Máster del Ingeniero de Sonido Luis Daza. Iniciamos con nuestra sección internacional en Panorama, relacionado con un poco la recomposición, si pudiéramos llamarlo así, de las relaciones de China y Estados Unidos, que realmente se aproxima una visita de Janet Yellen, la secretaria de Hacienda, si quisiera llamar acá a la ministra de Hacienda, allá es la secretaria del Tesoro, pero es básicamente homologado a lo que hace un ministro de Hacienda en otro país. Y Janet Yellen está interesada, y desde luego el gobierno norteamericano, en visitar a China y fortalecer esos lazos de integración y desde luego disminuir esas diferencias que en el pasado, especialmente en el comercio y en todo lo que tiene que ver con esa guerra que se generó a raíz de pues la desconfianza que siempre ha habido con China por el tema de dumping, también por el tema de la devaluación de la moneda, que lo hace el Partido Comunista Chino y pues obviamente en coordinación con el Banco Central de la China, pero realmente este punto es bastante importante. Ojalá se pudiera ese acercamiento y además China es fundamental también para acercar o por lo menos para buscar lo que ha venido señalando Putin, que si hay posibilidades de llegar a un acuerdo de Ucrania y parar la guerra. Ya Putin lo ha manifestado y realmente eso le conviene mucho al mundo porque esas condiciones geopolíticas determinan mucho las condiciones económicas de todos los países del mundo, no hay una excepción ninguna. Los temas de inflación reciente los vivimos precisamente por esa explosión que se presentó en Ucrania y Rusia, y pues obviamente la escasez o por lo menos la disminución de la oferta de alimentos por parte de Ucrania, de fertilizantes por parte también de Rusia, todo eso ha venido afectando las relaciones económicas en el mundo. Entonces, si logran este acercamiento China-Estados Unidos y China hace un buen puente con Rusia, podríamos estar acercándonos a buscar bajarle la temperatura a los conflictos, y si se baja el conflicto, pues naturalmente eso impacta la situación económica de los países. Esos dos elementos van encadenados, no pueden pensar que lo político, lo geopolítico, no lo partidista, y no estamos hablando del partido A, el B o el C, sino básicamente las relaciones internacionales son fundamentales para determinar el rumbo económico del mundo y de cada uno de los países. Alejandro, bienvenido. ¿Y cómo está esta semana los indicadores económicos a nivel internacional? Iniciemos, hay un buen repunte de uno de los tecnológicos que está llegando a los 4.000, si no estoy mal, puntos. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, ingeniero de sonido Luis Daza, director José Gregorio Hernández Galindo, y hoy que nos acompaña alguien que es muy importante, ya se lo presentaremos en los siguientes minutos. Nos acompaña de un gremio muy importante en el país, que es de logística, va también destinado a un sector que es muy importante, que es responsable de la movilidad de los transportes, de la mercancía y de todos los bienes que consumimos en el día a día. Mirando el tema internacional, comenzando por la Bolsa de Valores de Nueva York, en el New York Stock Exchange, miramos al Dow Jones, que agrupa las 30 industriales más importantes de los Estados Unidos. Hoy cierra levemente con una caída del menos 0.17%, cierra en los 38.662 puntos. En el caso del Standard & Poor's 500, que agrupa las 500 más representativas del mercado, en la Bolsa de Valores de Nueva York, cierra en este momento, datos en tiempo real, 0.50% al alza, cerrando en los 5.023 puntos. En el caso del Nasdaq Composite, cierra en los 15.980, cerrando 1.19 positivo. Miramos el indicador dólar, que mide al dólar con respecto a la cesta de monedas más importantes del mundo, donde está la libra, el yen, el euro y otras. Hoy cierra en los 103,99 y tiene una leve caída del menos el 0.04%. Las acciones más transadas del mercado en la bolsa de los Estados Unidos. Miramos a Intel, a Apple, Walt Disney, Microsoft y Cisco. Miramos Intel cerrando los $43, con 17, cerrando 1.58 al alza. En el caso de Apple, $188
y cierra 0.36% positivo. Recordemos que Apple es una de las empresas más apetecidas en el mundo por los fondos y por los inversionistas por la generación de utilidad que esta genera. Es una moda que ponen a nivel mundial. Las empresas que hoy en día generan mucha utilidad se están volviendo como a los países que manejan bien su deuda y su presupuesto nacional. Se están volviendo muy atractivos y esta es la tendencia y la moda. No por nada precisamente Apple ha conseguido grandes centrales financieras fuera de los Estados Unidos precisamente para minimizar el costo fiscal, esto que es lo que tiene que ver con impuestos, y ser más productiva para los inversionistas y para los fondos. En el caso de Microsoft, cierra en los $419.99 y cierra también positivo el 1.42%. Esto para el caso de los activos más movidos dentro de la bolsa. También miramos en los indicadores de bolsas por fuera de los Estados Unidos, miramos al DAX alemán, que este es el que agrupa a las compañías de Alemania. Cierra en los 17.030 puntos y este cierra positivo, este cierra negativo, menos 0.13%. Y en el caso del Nikkei, en la bolsa de Tokio, este indicador cierra positivo el 0.05%, unos 37.123 puntos. Y hablando con respecto a lo de Janet Yellen y el G2, recordemos que el G2 es China y Estados Unidos. Este grupo, pues obviamente tiene un gran intercambio, se compran deuda, tienen gran comercio internacional, pero hay un dato nuevo, mi estimado Luis Alberto, está cambiando placas tectónicas y esto gracias desde la administración de Donald Trump. ¿Qué está pasando? Imagínense que ya México está superando a China como el segundo socio comercial más importante de los Estados Unidos. Y esto obviamente por la repatriación de muchas empresas de los Estados Unidos ya a territorio mexicano. Entonces obviamente esto también está afectando mucho a los chinos. Y recordemos que hay un problema muy grande que está teniendo China, es el problema inmobiliario a través de su principal causa, que es Evergrande, ¿no? Que tiene muchas deudas y ya están teniendo que liquidar activos estratégicos para poder solventar todo el tema de riesgo y de deuda. El S&P está con 4.000, pasó a 5.000 puntos. ¿Cómo lo ve ahí? El Standard & Poor's 500. Standard & Poor's, sí, Standard & Poor's 500, un repunte importante. Tengo una cifra ahí que desde 1972 no se tenía ese nivel de recuperación. Sí, pues la verdad, el indicador, lo que es el Dow Jones, el Standard & Poor's y el Nasdaq, tuvieron un gran incremento durante la administración de Trump. Subieron aproximadamente dentro de un 50 a un 60-70%, fue un incremento muy fuerte. En los últimos tiempos, la administración de Trump ha subido, aquí lo podemos mirar precisamente a través del tiempo. Miramos, por ejemplo, puntuaciones. El primero de septiembre del 2021 tenía 4.566 puntos. Recordemos que hoy está cerrando los 5.043 puntos, prácticamente puede ser como, pues no alcanza ni en el 10%, es aproximadamente más o menos un 10%. Pero miramos que desde los últimos, desde el 2022 a la fecha, se ha movido como entre un canal de precios. 4.000 a 5.000 el 20%. 4.000 a 5.000 subió. Sí, pues por ejemplo, si miramos desde el 1 de diciembre del 2019, estaba en 3.224 puntos, 2019, ¿no? Sí. Si miramos, por ejemplo, el primero de octubre del 2021 estaba en 4.566. Entonces es importante pues mirar esta dinámica, pero hay una cosa que le comentaba a mi estimado colega, que donde se venga una crisis y una caída de estos activos, la crisis puede ser más fuerte que la misma del 2008, ¿no? Decían que la crisis más fuerte que tuvimos fue la del 29, pero pues obviamente la del 2008 borra todos los históricos por tamaño de pérdidas en volumen, ¿no? Recordemos que en ese momento hubo quiebras tan fuertes como Lehman Brothers, que manejaba más de 600.000 millones de dólares en activos, prácticamente la economía de Colombia casi 2 veces, más o menos, solo Lehman Brothers, ¿no? Si miramos el caso de AIG, también obviamente el gobierno la rescató, le dio 130.000 millones, pero también tuvieron unas pérdidas muy grandes. El caso de Bear Stearns, el caso de Merrill Lynch, muchas otras, ¿no? El caso del Citibank, que tuvo que tener una reestructuración, que era el Citigroup, que precisamente se salvó, pero ya modificó su negocio y su tema de banca. Hay una noticia también muy importante, que
En el 2009 se empezó a fortalecer mucho este fondo BlackRock, no sé si usted ha escuchado hablar mucho de él, que es de Larry Fink. Precisamente hoy en día es el fondo más poderoso del mundo, prácticamente está manejando 10 billones de dólares, ¿no? Prácticamente tienen acciones en las empresas más importantes del mundo. Y los operadores del mercado norteamericano tienen pues una referencia. El 61% de los encuestados de los operadores del mercado norteamericano han manifestado la posibilidad de que bajen las tasas de interés, porque ya realmente la economía norteamericana en el tema de inflación pues ha habido un control también, como en muchos países del mundo ha empezado a ceder la inflación en los Estados Unidos, y los operadores del mercado ven con mucha optimismo la perspectiva de que la Reserva Federal en el mes de mayo baje la tasa de interés. Esa es la tendencia. En Estados Unidos. En Estados Unidos, porque realmente ha bajado el dólar, ha tenido una pequeña ajuste esta semana, pero de todas maneras es una tendencia positiva. ¿Hablamos de inflación o de devaluación? De inflación. De inflación. Sí, señor. Entonces, esa es la mirada del 61% de los operadores del mercado allá en los Estados Unidos, que están viendo la probabilidad muy alta que en el mes de mayo, estamos en febrero, marzo, abril, siga bajando la tasa de interés de los Estados Unidos. Y eso significa que pues toda América Latina y los países que estamos en esta órbita de comercio con los Estados Unidos, pues también empezará a bajar la tasa de interés, como lo han manifestado aquí muchos gremios, el caso de Bruce Master de la ANDI, el caso de mismo presidente de FENALCO, que están proyectando los distintos centros de desarrollo acá en Colombia, de estudios de investigaciones económicas, están proyectando que este año llegaremos a una tasa, al final del año 2024, a una tasa entre el 8 y el 8,5%. Recordemos que estamos en el 13%, pero ellos están planteando que ya hay un margen importantísimo para poder empezar a bajar la tasa de interés y obviamente reacomodar la economía, porque eso lo que quiere decir es que vamos a tener una economía más productiva, menos costos para las empresas y pueden desarrollar los proyectos que no los podían implementar, lo mismo que reactivar la demanda de vivienda, que no tenemos ahora una vivienda dinámica, porque obviamente los precios se dispararon. Como las personas solamente le suben el salario una vez al año, si usted le sube el precio de la vivienda cada mes o cada 2 meses por la tasa de interés, pues naturalmente la gente no está comprando. O por la inflación, ¿no? O por inflación, cualquiera de los dos factores. Pero de todas maneras, la gente no compra vivienda y posterga la decisión de comprar vivienda. Y por eso los constructores de vivienda no están desarrollando proyectos. Por eso es que estaban muy quebrados, ¿no? Y quebrados. Precisamente, me acuerdo mucho, mi estimado Luis Alberto, que antes de las elecciones de Gustavo Petro, había un indicador, no sé si más adelante Johan nos dirá si lo usa también, el indicador Petro, ¿cuál era? El tema de nerviosismo en el mercado para saber si se hacía inversión o si quedaba quieto en las inversiones, porque obviamente una decisión afecta al mercado. ¿A qué me refiero? Si hay gente que tiene mucho nervio en invertir, si hay una tributaria que está castigando mucho la inversión, las rentas, las utilidades, el impuesto a las ganancias ocasionales, pues la persona va a decir, oiga, mejor me quedo quieto, o saco el dinero, o lo mando para otro lado, o espero a ver cómo se mueve la dinámica del país. Pero precisamente, lo comentaba con mi estimado colega, Brasil hizo algo muy bueno, que ellos mantuvieron la tasa por encima del 13% mucho tiempo, y la tasa venía bajando del 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 6, 4, y hasta cuando llegó a 4, desde el 13%, la tasa de interés le empezaron a bajar. Me parece muy bueno. Entonces me parece que al Banco Central no hay que presionarlo, sino hay que dejar que haga bien su tarea, porque hay una cosa que me parece que genera más degradación de valor de que cualquier otra cosa, es la inflación. Cuando tenemos mucha inflación, precisamente la moneda se debilita. Al debilitarse, precisamente, las cosas que nos importamos en dólares, pues se encarecen, ¿sí? Si llegan a encarecerse unas llantas, por ejemplo, en el tema del transporte, 30, 40, 50%, combustibles, las máquinas, que son las que permiten, hablando por ejemplo de los camiones, los que transportan, pues obviamente los costos generalizados son tan elevados, entonces por eso es que los países más ordenados del mundo son los que tienen la mejor inflación. Pero haciendo este resumen, mi estimado Luis Alberto, colegas e invitados, la inflación de Estados Unidos pasó del 3.1 al 3.4. Entonces por eso es que Jerome Powell está diciendo, no veo muy probable por ahora que vaya a bajar la tasa, porque por un lado Joe Biden, a través también de Janet Yellen, genera mucha deuda en el mercado y el gobierno se tiende a endeudar mucho, y obviamente esto no ayuda a que precisamente esa masa monetaria que hay en el mercado se empiece a equiparar con el intercambio de bienes, productos y servicios, que no se lo va a disparar. Recordemos que la inflación había llegado al 2.9, ¿no? Y otra vez está rebotando al alza. Reino Unido pasa del 3.9 al 4%. Turquía, que es de las más altas, me acuerdo un comentario interesante, mi estimado Luis Alberto, hablaba una vez que Ricardo Bonilla comparaba los bonos de Turquía con los bonos de Colombia, y no tienen comparación. ¿Por qué?
la inflación es del 64%. Cuando un país tiene una deuda una inflación de 64%, pues obviamente quiere decir que tiene mucha inestabilidad y el valor de la moneda pues no genera mucha credibilidad frente a una inflación como la colombiana, que igual sigue siendo alta, pero que está bajando ya, pues es mucho menor. Recordemos que la inflación en Colombia bajó del 9.28 al 8.35%. Pues es bueno, no viene bajando tan fuerte, pero es una noticia positiva. Pero miramos, por ejemplo, el orden de los países con más inflación de América. Argentina es el campeón con 211% de inflación, sigue Venezuela 190%, Cuba 31.34%, Haití 21.2%, sigue Colombia con 8.35%, se lleva este puesto de honor o de deshonor, diría yo. Nicaragua 5.6%, Barbados 5.5%, Uruguay 5%, Honduras 5%, México 4.88%, Brasil 4.51%, Guatemala 4.18%, Bahamas 2%, los países con más baja inflación de América, Costa Rica menos 1.87%, Salvador de Nayib Bukele, hombre famoso, presidente que se acabó de reelegir, 1.2%, pasó del 1.23 al 1.2%. Si nos damos cuenta que sí se pueden hacer buenos gobiernos. Del 1.35 Ecuador queda estable en 1.35 y Bolivia en 1.86 y cerramos con Panamá 1.92% de inflación. Sí, les estábamos comentando que el tema de inflación es positivo, pues bajando, no al ritmo que quisiéramos, pero está bajando la inflación en Colombia. Y con estas estadísticas, básicamente el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, el mismo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha manifestado que ya hay un espacio importante para que en la próxima Junta, por lo menos estos exministros han planteado el caso de José Antonio Campo, que mínimo en la próxima Junta Directiva del Banco de la República bajarán 50 puntos. ¿Por qué? Pues obviamente la inflación está cediendo y se requiere reactivar la economía. Ya les reitero, realmente no se puede reactivar la economía si usted no tiene unos estímulos a la inversión. ¿Y cómo se hace la inversión? Cuando los costos están bajando y especialmente el crédito. Y esto lo vemos porque el mismo sistema financiero, que aquí lo advertimos en Panorama Económico, por lo menos de parte de la dirección, pues obviamente se echa la soga al cuello. Ya la revisión de los datos de los balances de los bancos es que evidentemente creció la cartera de usos recaudos, uno, y segundo, pues la gente no se está acercando a los bancos a tomar crédito. ¿Y cuál es el papel de un banco? Pues prestar la plata porque la recibe por una ventanilla y no tiene clientes en la otra ventanilla, pues se quedó ahí con la plata, pagando unos intereses, no está produciendo ninguna rentabilidad porque no le está prestando, la gente no está llegando al banco porque está diciendo quietos, no nos vamos a endeudar ahora, esperamos más adelante, y los bancos se quedaron con la plata y obviamente si no hay operaciones, esa es la esencia de un banco, tener operaciones para tener utilidades, pero si le subió tanto la tasa de interés, espantó a la clientela y la poquita que estaba quedó colgada porque, no, repito, no suben los salarios mensualmente, le incrementan para poder pagar las cuotas en los bancos y empezó a haber una cartera de dudoso recaudo, una cartera morosa, y por eso varios bancos pues se registraron pérdidas el año pasado. No, la Asobancaria plantea eso. Jonathan Managón ha venido planteando, el presidente de Asobancaria, que no hay una expectativa negativa, que los bancos están bien apalancados, están bien fondeados, que es una coyuntura. Están sanos en su balance. Es una coyuntura desfavorable, pero ya lo están reconociendo. Precisamente por eso algunos, como Bancolombia, el mismo Davivienda, las tarjetas de crédito para consumo de alimentos estuvieron el año pasado prestando a un interés más bajito que el que estaba determinado por la Junta Directiva del mismo banco. O sea, no por debajo de la Junta, la tasa de interés del Banco de la República, pero no estaban prestando, por ejemplo, al 20% con tarjetas de crédito para alimentos. Entonces, cuando la persona iba a comprar alimentos, le decían, si usa la tarjeta de crédito y ese alimento, le da una línea de costo de financiación más económica. Entonces, para poder comprar alimentos y también ropa, vestuario, cosas básicas de la canasta familiar, obviamente si ya ha comprado un Mercedes-Benz, ya le dicen es la tasa plena de 28, 29, 30. O solo maquillaje. Exactamente, pero esa situación empezaron los bancos mismos a ser conscientes de que si usted hace un harakiri, usted mismo se elimina del mercado, porque está desfasándose de cualquier posibilidad de que tenga retorno, claro. Y se cierra el mercado porque la gente dice, yo no voy al banco porque no sí, necesito el préstamo, pero lo aplazo, ese proyecto que tengo, no lo hago ahorita, espero más adelante, sí. Y se cerraron el camino del negocio, bueno, que es prestar los recursos. Debe haber un equilibrio, pero mire que hay algo importante, Luis Alberto, que yo lo comento. ¿Se acuerda la quiebra de 3 bancos el año pasado en Estados Unidos? Sí, claro. ¿Por qué se quebraron? Porque imagínense que la inflación se comió la renta de los papeles. Y como la inflación era más alta que la renta de los papeles que tenía el banco, pues obviamente el banco entró en pérdida. Claro. El banco entró en pérdida, esa alarma saltó a Nueva York, y Nueva York, claro, lo castiga por los 2 lados.
empiezan a vender acciones. ¿Sí? Entonces se cae el precio de la acción y ya prácticamente la empresa no vale lo mismo que la deuda. Entonces ahí ya se quebró el banco. Entonces es importante también, profesor, siempre mirar que los negocios tienen que ser sostenibles todos, ¿sí? Todos, sea transporte, sea financiero, sea tecnología, sea energía, todos tienen que tener precisamente ese margen grande de sostenibilidad, porque si no nos puede pasar también como esa época donde se quebró el sistema financiero aquí en Colombia, Claro. que les tocó quedar el 4 por mil. Por eso yo siempre llamo al juicio, El 2 por 1000 fue. sí, y que ya se volvió 4 por mil. Sí, después le Precisamente yo llamo al juicio financiero es hablando de qué, que el país tiene que manejar muy bien el presupuesto, el gasto, porque si una cosa que no se toca mucho es que si el país empieza a recaudar muchos impuestos y es ineficiente con el gasto, pues esto aprieta a las empresas y por eso es que no somos competitivos. Lo nombraba países como Irlanda, tasas de renta, tasas tributarias del 12.5, 15%. Irlanda, Singapur, países de Medio Oriente con tasas del 5%, o sea, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita se va a meter en esa moda precisamente para atraer músculo financiero y que sus empresas sean competitivas. No por nada, precisamente Saudi Aramco es una empresa que también genera muy buenas utilidades. Se pelea con Apple, precisamente siendo las reinas y las estrellas del mundo. Pero profesor Luis Alberto, ya comenzando con un tema en panorama nacional, es importante darle presentación hoy a un invitado con el cual también estuvimos hace 2 años, cubriendo un evento muy importante, que es uno de los sectores más importantes del país. Recordábamos, mueve la carga, mueve precisamente todos los bienes y mercancías que necesitamos el día a día. Este gremio es Colfecar, que es el gremio de las empresas de transporte de carga, paquetería, mensajería desde hace 48 años. Y sus afiliados, recordemos que transportan el 80% de los productos que se movilizan en el país. Recordemos que quien nos acompaña hoy es Johan Andrés Montealegre, que es el director de Asuntos Económicos de la Federación y es el director del Observatorio Económico del Transporte y Logística que tienen en Colfecar. Entonces, Johan, pues bienvenido. Nos vas precisamente a acompañar hoy, nos vas a hacer como una visión de lo que se espera para este año. ¿Cómo ves que la tributaria le pegó al sector? ¿Cómo le está pegando a la economía? ¿Cómo van las políticas de las reformas con el gobierno? Creo que va a afectar esto a las industrias, la laboral y todo lo que se viene de acuerdo a lo que ves con los indicadores. Entonces, pues bienvenido, Johan, los micrófonos son tuyos y qué bueno contar con tu presencia el día de hoy para hablar de datos certeros a través de los números. Bueno, muchas gracias y un saludo muy especial a todos los oyentes y por supuesto aquí mis compañeros de panel. Luis Alberto y Alejandro. Luis Alberto y Alejandro, por supuesto. Digamos que sobre el tema del transporte de carga y la logística es importante tener en cuenta una cosa que no hay una actividad más encadenada en Colombia que estos dos servicios. Todo se mueve, digamos que en carreteras, en camiones, porque pues para bien o para mal en Colombia nunca tuvimos un desarrollo de transporte intermodal. Y prácticamente el 97% de las mercancías que todos consumimos en nuestras casas, en nuestros trabajos y demás, se mueven en camión. Ya que hablas de transporte intermodal, me acuerdo que aquí había una compañía muy grande que estaba ingresando, que quería quedarse o quería manejar el transporte por el río Magdalena. Una compañía muy grande que hace parte de las 500 empresas más grandes del mundo. En este momento se me da el nombre. Ellos se querían quedar con el transporte del río Magdalena. ¿Qué pasó con eso? Y lo que pasa es que eso es más complejo de lo que parece. Hablando de lo intermodal, ¿no? Hablando de lo intermodal, requiere definitivamente unos desarrollos en términos de infraestructura, algo que se llama... Trafigura, creo que es. O Impala. No, la verdad no me acuerdo. Pero eso obviamente es un titán a nivel global, ¿no? Sí, pero el problema que tiene este tipo de desarrollos es que no solo requiere la inversión estatal en la infraestructura, ya sea en río, ya sea en tren, ya sea en carretera, sino además requiere la construcción de nodos de intercambio modal, porque definitivamente... Como puertos en el río, ¿no? Sí, Bueno, que la mercancía pueda llegar en la barcaza y haga una transferencia en camión, porque pues el río no va a llegar de todas maneras A a las todas ciudades. las partes. La intermodalidad. Y ahí es donde está el cuello de botella en ese punto en particular que no hemos logrado como nación destrabar. Entremos en una parte financiera. Ustedes, en este proceso de negociación con el gobierno del incremento del precio del diésel, del ACPM
¿Cómo va ese proceso? ¿Ustedes tienen algún planteamiento concreto de cómo hacerlo gradualmente, que no impacte tanto la carga de alimentos y todo lo que tiene que ver el transporte de carga? Sí, sí, pero digamos que hemos tenido un proceso bastante largo que inició de hecho desde el año 2022 en una reunión con el presidente de la República. Y a partir de noviembre del año pasado empezamos a desarrollar unas mesas técnicas con el ministro de Hacienda y con los staff de Hacienda, Transporte y Minas. ¿Con ministro Bonilla o Campo? Con el ministro Bonilla. Bonilla, sí, correcto. Sí. Sobre eso, pues digamos que lo primero que se le tuvo que plantear al gobierno era todas las dificultades que ha tenido el sector transporte en los últimos 3 años, ¿sí? Venimos, digamos que en un contexto, acordémonos que el año pasado fue un año desgraciadamente especial, ¿sí? O atípico en términos de la infraestructura. Inició el año con un derrumbe en la vía panamericana que desconectó el sur del país con el centro. Claro. Luego se cayó el puente que conectaba digamos que en el eje cafetero que conectaba precisamente el Pacífico con el centro del país. Correcto. Hubo una avalancha en el norte de Santander. Claro. En la vía al llano hubieron diversas dificultades que de hecho no han permitido conectar todavía al país. Los camiones están pasando por puentes militares porque no ha habido una solución definitiva. La recuperación de los puentes tradicionales. Entonces, eso es lo primero, digamos que el país fragmentado, que definitivamente eso encarece los costos de transporte, pero eso finalmente se traduce en mayores presiones a la canasta familiar. Claro. ¿Sí? Inflación también, ¿no? Inflación para todos los bienes de primera necesidad. Cuando este tipo de novedades pasan, ¿qué es lo primero que se afecta? Todos los bienes perecederos, que son alimentos. El suministro de alimentos a las ciudades. Eso es lo primero que se pierde. Claro. Entonces, eso era un problema que desgraciadamente este año todavía no ha habido soluciones definitivas. Pero se le suman otros 2 factores, que es todo el tema de la inseguridad. Sí. Y todo un fenómeno de bloqueos en las vías nacionales por cuenta de comunidades inconformes. Sí. ¿Qué temporada fue? El año pasado, de hecho les cuento este dato porque desde Colfecar empezamos ayer el conteo. Precisamente el año pasado hubieron más de 740 bloqueos. 740. Prácticamente 2 al día. ¿Quién era el que más hacía estos bloqueos? Son comunidades de diferentes departamentos del país que alegan diferentes necesidades. Carencia de servicios públicos, temas de educación. Las mismas vías de comunicación que no están en buen estado. ¿Y cuál es el problema que tienen, que genera esto? El sector transporte vía pérdidas, porque se dañó la mercancía, porque hubo afectaciones a los vehículos, por temas de inclusive la misma productividad, tuvo pérdidas de 3.6 billones de pesos el año pasado. 3.6 billones. Eso lo absorbe la economía. Ya que estamos hablando de eso, hay una cosa que en el nuevo gobierno esto nos está mirando. ¿Usted se acuerda cuando estaba Iván Duque, los bloqueos, cuánto generaron en pérdidas que veníamos de una pandemia? ¿Se acuerda cuando el país llegó, donde empezaron a quemar una cantidad de cosas por todo lado, mulas y una cantidad de cosas? Ese impacto también fue brutal, ¿no?, para la economía. Creo que la pérdida fue de muchos billones y eso también ayudó al tema de la inflación, ¿no? Claro, es que finalmente... fue fuerte, porque fue más fuerte, creo. No, miren que ha sido muy curioso que el paro nacional para el transporte automotor de carga generó en el 2021 unas pérdidas de 1.7, 1.8 billones de pesos. O sea que la pérdida ahora es más alta. Ha sido más alta porque son microparos en diferentes partes del país. O sea, son pequeños paros, pero más frecuentes. Con más volumen. Claro. Y de hecho hemos tenido días en los cuales 7 u 8 lugares diferentes del país están todos bloqueados en un mismo día, ¿sí? Que definitivamente esto lo que hace es impedir el comercio y tener unas afectaciones muy graves en términos de precios para todos los colombianos. ¿Y el gobierno, cuál es el argumento del gobierno en ese momento cuando usted le dicen, por favor, mire, está pasando esto, estos problemas están trayendo estos problemas al tema de carga, a los generadores? Bueno, digamos que
Frente a esto, el tema se ha hablado mucho con Ministerio del Interior, pero también con Ministerio de Defensa, sobre todo Claro. porque pues aquí hay una necesidad también de que la autoridad intervenga, La presencia. haga presencia. Muchas veces es complejo que, pues, por supuesto, todas las comunidades bloquean y exigen es la presencia del presidente de la República o del ministro del Interior. Sí, porque ¿Sí? nos dijeron que iba a haber un gobierno del cambio, ¿no? Pero pues pensamos que es un cambio para bien, ¿no? Y tú no lo estás diciendo. El precisamente. problema ahí es estructural, porque, digamos, lo hemos analizado, el sistema económico, en general, los recursos no son suficientes y tenemos una necesidad represada de carreteras terciarias y solo tenemos hace 40 años, carreteras terciarias que no se han construido. O sea, a Luis Carlos Sarmiento Angulo no le es rentable hacer una carretera terciaria porque no hay peajes, o sea, no tiene un tránsito de vehículos tan alto que se presente el retorno. Cuando estas financieras... Cuando el gobierno tiene que hacer subsidio. Entonces, no, sí el subsidio, pero para eso es fundamental los impuestos. En por eso es- infraestructura, ¿no? En infraestructura. Hablo de eso. Y por eso es que hay un rezago desde hace rato. Ya le digo, tenemos que verlo más allá del horizonte acuerdo. de la coyuntura. O sea, esto es un problema estructural del país. Inclusive estamos por debajo de Ecuador en materia de la malla vial. O sea, la calidad de la malla vial de Colombia es menor que la de Pero Ecuador. precisamente nos hablabas de que habían más de 700 microparos. Sí. Precisamente, es que sí se da cuenta ese volumen. pero Y cuando no hay orden público y un país no tiene un orden, pues obviamente todo esto empieza a generar una afectación sobre los números, ¿no? O sea, es lo que vemos, precisamente que... Sí, pero es fácil uno acá en el micrófono en Bogotá Mire decir que- yo no tengo ninguna necesidad a irse usted a la comunidad donde tiene unas necesidades y uno no le puede decir, mire, yo le voy a dar solamente tiros Pero y para vo- eso y es precisamente fusiles el gobierno. y les voy a dar infraestructura. Entonces, para eso se requieren unos recursos bien importantes, estratégicos, y por eso en muchas ocasiones aquí se ha hablado, y yo lo he planteado al país en general, de un plan Marshall, o sea, de un plan extraordinario, complementario, porque aún con los impuestos no se alcanza a recaudar para resolver todas las necesidades del país. O sea, uno piensa que con los impuestos ya eso es suficiente y no, es insuficiente. Si fuera suficiente en los últimos años, lo que Mire gastó... que esa asociación lo que público-privada sirve, ¿no? Sí, pero eso llega a un techo. Pero si se da cuenta, profesor cambio Luis de Alberto, cambio de impuestos por obra, eso se está haciendo hace Claro, muchos años, pero sí no se es da suficiente. Cuenta, pero si se da cuenta de lo bueno que es también usar los recursos públicos en cosas que se necesitan de verdad como estas. No gastarse, por ejemplo, 500.000 millones de dólares, 500.000 millones de pesos en la creación de un Ministerio de la Igualdad, ¿sí? Y en otro tipo de cosas que a veces no son vertebrales ni estructurales. Pero pues, por favor, Johan, tú que tienes Pero los datos. una pregunta, Digamos- una pregunta concreta. Los peajes, ¿cómo ven ustedes? Porque estaba Ese es represado, otro tema también. estaba represado por la pandemia, se represó el incremento de peajes. Y entonces, cualquier gobierno, sea el siguiente gobierno, pensemos más adelante, vienen 5 gobiernos, las generaciones tienen que, los gobiernos cambian, el país sigue vigente. ¿Qué hacer si está represado los peajes? Porque no le suben, porque obviamente la pandemia no se congelaron. Y ese represamiento implica pues un incremento mayor del tema del índice de precio al consumidor de cada año. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque eso le afecta mucho al transporte de carga. Digamos que en efecto los peajes es uno de los ítems que más pesa dentro de la estructura de costos de un transportador, pesan el 12%. El 12. ¿Qué es lo estructural del tema de peajes? En efecto se mantuvieron congelados, pero y de hecho el año pasado estuvieron también congelados, y el incremento que se hizo hace unos 15 días a mediados de enero era el correspondiente, era el que se debió haber realizado el año pasado. ¿Y fue cuánto? Fue la inflación, el 13%, 13 punto tantico más por ciento. Sí. Pero está pendiente hacer otro incremento a mitades de este año, es decir, van a haber 2 incrementos. Por la inflación del año pasado Por el fue rezago, 9.28. rezago que venía, claro. Pero entonces fíjense cómo eventualmente esto también genera un problema, porque tener 2 incrementos de esto es perfectamente un sobreprecio en los peajes del 24-25% En el año, en un solo año. claro. ¿Sí? Aquí, ¿cuál es el punto con los peajes? En efecto, los peajes se necesitan para poder financiar obras, para sacar adelante este tipo de proyectos viales, porque Colombia tenía un atraso. Las concesiones viven de eso, o sea, el Sarmiento Claro. Angulo Claro. vive de eso, entonces presiona por un lado al gobierno y dice, si no le suben, yo quiebro o le paso la cuenta al Estado, porque mire, el Estado, en el contrato hay unas cláusulas que dicen que el Estado garantizará el punto de equilibrio de los ingresos de sus concesionarios. Entonces el acuerdo. Estado tiene que entrar en un déficit fiscal tomando unos recursos adicionales si no suben ni el precio del diésel
ni los peajes. Entonces es un déficit fiscal que por el otro lado el Banco Mundial, las calificadoras de rigor dicen, señor gobierno, sea el que sea, las calificadoras no se dan cuenta si es de izquierda o derecha, simplemente ellos van y miran la radiografía financiera y dicen, Sí, ustedes tienen un déficit en la gasolina, tienen que subir el precio de la gasolina porque hay un hueco fiscal de 20, 30 billones que tienen que taparlo. Si no lo tapan, pues entonces vienen los problemas financieros internacionales. ¿De acuerdo? Esa situación genera un problema social. Pero Luis Alberto, hay que mirarlo, hay que analizarlo, porque para eso es el programa. Precisamente el gobierno tiene que ser juicioso con los dineros públicos y que se maneje bien, porque es que un dinero que hace recaudo, y recaudo, y recaudo, y no hay eficiencia financiera, sino se agranda el tamaño del Estado, se agranda la burocracia. Precisamente estamos agrandando, es que queremos hacer 11 embajadas más, con todo su personal y con una cantidad de cosas en países que no tienen ni la más importancia para hacer eso con Colombia de momento, y otro tipo de gastos y otra serie de cosas que cuando uno no vuelve un Estado inteligente, pues no saca la economía adelante, porque no usa bien sus recursos. Y obviamente los empresarios se afecta, sector de desarrollo, sector consumo, porque si le suben mucho, pues la gente consume menos, ¿sí? Y por otro lado, si a las empresas se les sube mucho el impuesto, a los inversionistas, que son los que ponen el dinero, los castigan mucho, pues ¿cuál es la dialéctica? O sea, no hay que meter un argumento para defender a los servidores públicos que no manejan bien precisamente los activos. Lo decía la otra vez, Johan, mire, tenemos un ejemplo en Bogotá, tenemos una empresa que se llama la ETB. Hace 10 años, la acción de esa empresa valía 1.000 pesos. Hoy en día ya estaba alrededor de los 100 pesos. Y es una empresa precisamente del sector público, privado, pero mire el manejo que está teniendo. O sea, cuando no hay conciencia y desarrollo del manejo de los dineros de las empresas, cuando no las vuelven rentables, productivas, con tecnología de punta, pues ¿qué llega a pasar con los activos, no? Entonces, pues precisamente es el tema de las finanzas, pero hay una cosa que quería que Johan, porque esto lo van a escuchar los camioneros, que tienen muchos problemas, los pequeños, por ejemplo, a veces se quiebran mucho por esa cadena de costos. ¿Tú qué les dirías? ¿Cuál es el llamado? ¿Y cuál sería esa hoja de ruta para que ellos puedan tener en Colfecar y también, a través de que tú tienes la visión de números, la visión, la trayectoria, qué decirles, qué hacer y qué están haciendo ustedes también como gremio ante el gobierno? Lo que pasa es que este 2024 no pinta muy bien, ¿sí? Fíjense cómo todo el contexto que ustedes estaban dando finalmente aterriza en el transporte. El año pasado, en particular, tuvimos unos comportamientos bastante fuertes y negativos en los principales sectores que generan la carga. Por ejemplo, Industria, comercio, construcción, Claro. que era de la que ustedes estaban hablando. Cuando estos sectores presentan estas cadenas tan importantes, hay menos mercancía. Menos movimiento de mercancías. Y por tanto los vehículos están vacíos, parados, esperando a ver qué consiguen para transportar y trabajar. o sea, sobre oferta de... Y se genera un fenómeno de sobreoferta de vehículos que eso tiende a bajar los precios. Una guerra de precios. Y bajando los precios obviamente afecta al transportador. Claro, ¿no? porque esto lo que los conduce es a un tema de quiebra. Por darles un dato que a nosotros nos llamó mucho la atención, el año pasado en los puertos la cantidad de carga que cayó fue 1.5 millones de toneladas. 1.5 millones de toneladas. ¿Eso qué me implica? Los vehículos quietos en los puertos esperando a ver qué van a traer, ¿sí? Y a la larga esto lo que hace es generar una suerte pues de guerra del centavo en el mismo sector Los operadores de carga. que no les permite ni siquiera cubrir sus propios costos, ¿sí? Ujú. El ítem más importante del transporte automotor de carga es el combustible, el diésel, ya que lo estabas mencionando, ¿Qué porcentaje es dentro de ese componente? el 40%. 40%. No es un ítem menor. De la canasta, el costo de la Sí, canasta. profesor, hay que hacer una evaluación, por ejemplo. Hay que, obviamente, mirar lo del fondo de estabilización, pero también hay que mirar otra cosa, que es que aquí el combustible y el energético también tienen impuesto, ¿sí? Entonces hay que evaluar ese impuesto. Precisamente yo llamo al cuidado de las finanzas públicas, ¿por qué? Y también, Johan, porque si el gobierno, mire, yo no sé si usted se dio cuenta que el cambio de presupuesto fue casi 100 billones del gobierno del año pasado a este. O sea, van a recoger 100 billones más, no usan bien el dinero, lo despilfarran. O sea, si no hay una mente empresarial, generar más valor sobre eso que se captura y se pone a invertir, pues ¿para dónde van las finanzas públicas? Y ahí sí es cuando viene Standard & Poor's, Fitch y Moody's a decirle, Colombia, ¿usted qué está haciendo? Póngase Mire pilas. cómo está despilfarrando el dinero, hágame el favor. Y miren los ejemplos, vemos países de la OCDE. Tú vas a mirar, Johan Montealegre y Luis Alberto,
Los países de la OCDE que son juiciosos son los del norte de Europa. Los países desjuiciados son los del sur, que eran los PIGS, ¿no? Claro que Irlanda ya se salió de ese grupo y es un ejemplo de revelación, mira, y un país que no era rico. Un país que estaba en ese grupo que era Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. Y de ahí se salió Irlanda y es un país ejemplo revelación. Pero entonces cuéntanos, acábanos de contar ese componente para que lo escuchen los camioneros, que es lo que nos van a escuchar. En ese componente de porcentajes, ¿cómo se dividen esos costos? Bueno, digamos que el primero, como les decía, era el tema del Diésel. combustible, el diésel, ¿Qué combustible es cuánto? diésel, 40%. 40%. ¿Y cuál sigue? Aquí digamos que los que siguen son salarios y peajes. Salarios y peajes. Sí, o sea, salarios pesan perfectamente un 15-16% y peajes el 12%. Con la reforma laboral, ¿cómo ven ese ítem? Ese ítem en particular, acuérdense que la logística funciona 7 días a la semana, 24 horas al 24/7. día, Claro, todo los el- 365 días del año, porque es que si no, Sí, no pueden genera pagar. una afectación a los hospitales, a los Cumplimientos. supermercados, etcétera, O sea, etcétera, es como etcétera. las monedas, eso nunca duerme. No, exactamente, la logística tiene que funcionar todo el tiempo. Ujú. Y por tanto, en términos de la reforma laboral que se ha venido planteando, todas Estudiando. estas propuestas de cambios se nos conjugan con otras cosas que también han venido pasando. Reducción de jornada laboral, ¿sí? Que ya existe, vienen bajando la jornada laboral. Eso incrementa gastos porque obviamente pues van a tener que contratar más personal, ¿cierto? Claro, claro. Genera empleo. Pero mire... Pero le da los costos, claro. Pero mire los costos de la empresa la puede partir. Sí, sí. Y es que hay una cosa, Luis Alberto, acá hablándolo. Yo en alguna vez también tuve la experiencia, yo tuve una compañía logística. Entonces, ese tema es complejo. Ese tema es complejo porque como hay una cantidad de variables, ese dólar pues le pega a todo, pero de lo que más le pega es al sector logístico, ¿no? Se sube el dólar, se suben las llantas, se sube la maquinaria, Los importados, se suben una cantidad de cosas. Somos importados. Donde se suba, mire lo que nos pasó con el dólar estaba a 3.800, 3.700, se nos subió hasta casi 5.200. Eso prácticamente era una devaluación superior al 25%. Acuérdense que en Colombia no tenemos una industria automotriz desarrollada. Entonces todos los insumos, llámese filtros, lubricantes, repuestos, Importado. los mismos vehículos de carga son importados. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué esto es importante y por qué les hablaba de los combustibles, los salarios y los peajes? Porque ahí yo ya tengo casi que el 67% de la estructura de costos con una regulación del Estado. El Estado es quien fija esos precios. Eso es lo que hablábamos de la tabla, no sé si es esa, la del CICETAC, Sí, que, pues que es la que pone precisamente la que dice, bueno, el flete de Bogotá a Medellín cuesta 3 millones. Pero con base en los costos que ustedes presentan en la estructura. Sí, pues, supuestamente esa tabla del CICETAC lo que trata es de darle ese alivio al transportador de que no vaya a entrar en pérdida con la prestación del servicio por cada flete, ¿no? Ujú. Eso es lo que trata de proteger, ¿cierto, Johan? Sí, el objetivo del CICETAC es ese. ¿Cuál es el problema con el CICETAC en particular? El Por favor, le sector explicamos a los oyentes, el que no sepa, ¿qué es el CICETAC? El CICETAC es el sistema de información de costos eficientes para el transporte automotor de carga. Es una herramienta que diseñó el Ministerio de Transporte para poder regular el tema de precios, ¿sí? El tema de precios. En efecto, el CICETAC lo que hace es fijar un valor mínimo, ¿sí? de un flete que se le debe pagar al pequeño propietario con el ánimo de cubrir todos los costos mínimos que él requiere para trabajar. Y eso es ley, ¿cierto? O Eso es se de debe obligatorio cumplir. cumplimiento. Por ejemplo, un generador de carga, hablamos un generador de carga, por ejemplo, bueno, no hay Cualquiera. empresas, para no comprometernos, la que produce alimentos rojos, ¿sí? Esa empresa, si empieza a contratar o a pagar por debajo del CICETAC, está por fuera de la ley, ¿cierto? Sí. Pero creo que acá en el sector pasa mucho eso. Pero el pequeño transportador, ante esa necesidad, Piratería. precisamente el transportador tiene que abocarse a eso, ¿no? Sí, pues precisamente cuál es el problema que tiene el transporte de carga, que es Pero muy eso- informal. Pero eso tiene una multa, ¿cierto? Una multa de hasta 700 salarios mínimos. Por favor, para que lo escuchemos acá y lo escuchen precisamente ¿Estos salarios los mínimos transportadores. diarios o mensuales? Por Diarios. viaje en el que incumplas. Claro. Pero buenísimo que lo sepan los transportadores. ¿Te sabes la ley o el artículo o la información puntual para que ellos lo tengan en cuenta? Sí, claro, es la resolución 34405 del 2021.
la que clarifica todo este tema. No La obstante, estructura de costos, la tabla. sí, la obligatoriedad de la tabla. La tabla. La obligatoriedad de la tabla. El cumplimiento de el esos procedimiento costos mínimos. operativo a nivel financiero. Sí. Entonces, pues obviamente les comentamos acá a todos los transportadores que se fijen con esta ley. Y muchas gracias precisamente por nombrarlo, porque los transportadores necesitan esta información, Johan. Ellos obviamente en esos apuros, en ese afán de poner su carro a producir, muchas veces lo ponen a pérdida, porque ellos no tienen proyección financiera a largo plazo de hacer los costos generalizados, y por eso es que resultan quebrándose en meses posteriores, ¿no? Sí, pero yo diría que el problema es incluso más grande que eso. ¿Sería cuál? ¿Qué es lo que pasa? Que era lo que les estaba diciendo. Este sector es tan informal. ¿Ese es el problema? Claro, Alto porque grado de informalidad. fíjense, les voy a contar cómo es la historia. Resulta que el CICETAC es de obligatorio cumplimiento y la forma que tiene el gobierno de mirar si se cumple o no es a través de otro sistema que se llama el Registro Nacional de Despachos de Carga, RNDC. Entonces, una empresa de transporte y un generador de carga están obligados a reportar allí la información de cuánto se está pagando. Cuando uno mira la composición del sector, en Colombia hay aproximadamente 4.000 empresas de carga, ¿sí? Pero solo la mitad están reportando la información a esa herramienta. Es decir, solo la mitad, 2.000 aproximadamente, Están formalizados. están bajo vigilancia del gobierno. Las otras 2.000 todavía no es claro qué es lo que están haciendo, si están pagando o no por debajo. Entonces es muy complejo hacer que se respete la norma si no, la misma autoridad no sabe si lo están pagando o no, porque no reportan. No hay Para ti, reporte. como defensor de los transportadores, ¿cuál sería la solución? La solución es mayor intervención de parte de las autoridades, es decir, la Superintendencia de Transporte es la llamada a hacer esa inspección, esa vigilancia, que sabemos no tiene todos los recursos, pero aquí sí hay un problema en el no reporte, ¿sí? Y la idea es garantizar que todo el mundo lo haga, de manera que ahí sí ya sea mucho más fácil saber quién está cumpliendo y quién no. De acuerdo, pero podemos decir algo. Que si el gobierno precisamente ayuda a que esa tabla se respete en la persona que tiene solo un camión, por ejemplo, y si obviamente esa tabla del CICETAC se cumple, pues solo obviamente ya tiene la viabilidad de su operación cubierta a nivel financiero. Claro. Y es la forma en que él evita irse a la quiebra, ¿no? Claro. El tema de gastos y costos en su operación. Entonces, esta será la fórmula precisamente para evitar tanta quiebra en el sector. Sí es una de las formas, no es la única, pero sí es importante porque fíjense cómo cada vez es menos atractivo para un transportador continuar en este negocio y digamos que las generaciones jóvenes todavía menos. Entonces aquí estamos, digamos que próximos a sufrir un fenómeno que estaba ocurriendo en países como Estados Unidos, el Reino Unido, en donde ya no había conductores calificados de camión. Increíble, ¿no? ¿Cómo será que estaban importando conductores de Colombia para Estados Unidos? Claro. Sí. Imagínese esto. Pero hay una Hacia cosa, allá vamos nosotros. pero hay una cosa que le voy a poner Claro, como porque ejemplo. no Johan, tiene estímulos para estar en el sector. que le tocó a muchos transportadores, mucha empresa logística. Compraron carros, por ejemplo, con $1 a 5.000. Hoy en día ya está a 4.000. Sí. ¿Cuánto se perdió ahí precisamente en esa inversión? Un 20% cuando se pactó, precio a 5.000 y ya está en 4.000. Si la persona lo quiere vender, pues obviamente ya vale un 20% menos. Entonces, con todo ese tipo de pérdidas también tiene que lidiar el sector, ¿no? Claro, y más el costo financiero, son de los intereses de una tasa de Préstamo, hace un año. préstamo. Entonces, si nos damos cuenta el problema tan grave que trae la inflación y la devaluación por mal manejo de los recursos fiscales. Pero vamos a tener un informe aquí muy breve de Alejandro Reyes del Banco BBVA que nos comenta semanalmente ese equipo económico cómo está la situación del Banco de la República y la tasa de interés. El Banco de la República inició en diciembre del año pasado un ciclo bajista de tasas de interés y ya las ha reducido en 50 puntos básicos, 25 en cada reunión, de 13,25% al 12,75%. Cuando el Banco de la República inicia un ciclo de tasas, alcista o bajista, las miradas se enfocan en los bancos comerciales y se analiza qué tan rápido esa decisión se transmite al resto de tasas de mercado. Esta vez no es una excepción. ¿Qué ha pasado con las tasas de mercado? Las tasas de los títulos de deuda pública, TES, a 10 años, se han reducido entre su pico a finales de 2022
y diciembre de 2023 cerca de 400 puntos básicos. Las de los depósitos CDTs a 90 días, desde su pico a inicios del año pasado hasta diciembre, se han reducido en cerca de 176 puntos básicos. Y las de los créditos se han reducido 569 puntos básicos para consumo, 247 puntos básicos para empresas y 156 puntos básicos para vivienda. En todos los casos, las reducciones son más tempranas y más marcadas que las de la tasa de Banrep. Esto contradice la experiencia. Usualmente, en un ciclo bajista, las tasas de mercado siguen a las de Banrep y entre ellas, primero se reducen las de depósitos y luego las de crédito. En esta oportunidad, la respuesta se desprende de que en el ciclo alcista varios factores contribuyeron al aumento de los tipos de interés de mercado, más allá del alza de la tasa del Banrep. La mayor prima de riesgo, un fuerte incremento de las tasas de deuda pública y cambios regulatorios que incrementaron los costos a los que consiguen recursos los bancos. Varios de estos factores muestran ya mejores niveles y acompañan la reducción observada en las tasas de mercado. Hacia adelante se espera que la inflación siga descendiendo y con ello que el Banrep pueda acelerar las rebajas de su tasa de interés de política, paso necesario para que las reducciones observadas en las tasas de mercado continúen y sean sostenibles. Alejandro Reyes. El Banco de la República inició... Alejandro Reyes es un comentario bien interesante porque es un equipo de más de 15 economistas que trabajan en este centro de investigación y así lo hacemos semanalmente para que tengamos el enfoque de distintas entidades del sector privado y ellos están viendo con perspectiva la bajar la tasa de interés porque, repetimos, eso va a favorecer a toda la economía, la reactivación económica, transportadores, productores de alimentos, para toda la gente que tenga proyectos ahí en la gaveta, represados, podrán reactivarlos si tienen en el horizonte unos créditos mucho más blandos, mucho más económicos. Y Alejandro lo dice, ya el efecto de cadena de bajar la tasa al Banco de la República y los operadores del sistema financiero que empiezan también a bajarla, se está dando en una mayor rapidez que en las épocas anteriores. De acuerdo, eso es positivo y ojalá pues obviamente también dejaran que el Banco de la República mantuviera también la tasa por un momento quieta para que la inflación se caiga rápido y se ordene precisamente el sistema, porque recordemos que en Colombia la meta de inflación es el 3%, ¿no? Seguimos todavía alta, está por encima del 8%, entonces por eso es tan importante tener los indicadores en orden por parte del gobierno, tener un gobierno juicioso, no despilfarrador, no ponerse contento con la chequera de los colombianos, porque la chequera es de los colombianos, entonces es tener esas finanzas en orden. Miramos un dato muy importante al cierre de la semana, que es el tema del dólar del cual veníamos hablando. Hoy cerramos con un precio de los 3.917 pesos, cae en el mercado, menos 0.74%. Se viene moviendo en los últimos días en una tendencia de precios entre los 3.880 y los 3.970 pesos. Se ha movido en ese canal durante los últimos días tratando de tener, el mercado está como tratando de mirar, oiga, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? El tema de las reformas, el tema de los indicadores, el tema también de la generación de utilidad en las empresas, porque los inversionistas miran eso. Los inversionistas no miran otra cosa y pues los inversionistas son el músculo financiero que compran esas tractomulas que valen más de 1.000 millones de pesos. Creo que cuando estaba a 5.000 pesos lograba pasar una mula de 1.100, 1.200 millones o más. Sí, 1.200 millones de pesos perfectamente podía valer una tractomula nueva. Eso sin contar, por ejemplo, el cuerpo de armado en el cual el vagón transporta su carga, ¿no? Que puede costar... El cabezote. Era solo el cabezote. Solo el cabezote. Adicional a esto puede costar 1.700, 1.600 millones completo. Con el tráiler. ¿Cierto? Hoy día ha bajado. Por ejemplo, los que cargan frío, que ya son máquinas sofisticadas y que tienen que tener cierto tipo de condicionamiento para los generadores, ¿cierto? Sí, un aparato que es el termoquín y todo el equipo de refrigeración. Por supuesto, esa es una operación más costosa. Más especializada. Por ejemplo, este tipo de transporte va muy para los supermercados, para cuidar los productos perecederos y todo este tipo de cosas. Por eso es importante, pues, como gobierno, como agremiación, que ustedes tengan la fuerza para hablar con poder con el gobierno, con el ministro de Hacienda y con el presidente, porque ustedes están representando el transporte de la cadena de bienes y servicios, ¿no? Bienes de consumo. Sí, pues de hecho les cuento el proceso con Hacienda. Básicamente lo que se hizo fue conformar un supragremio que se llama la Cámara Intergremial del Transporte, en donde no solo está participando Colfecar, sino otras agremiaciones de
transporte público de pasajeros, transporte por volquetas, todo el transporte en Colombia, Claro. En donde digamos que la idea es no solo ver el tema de transporte de carga, ¿sí? Sí. Sino empezar a ver otras necesidades que también tiene el sector, por ejemplo, en términos de transición energética, ¿sí? Que en efecto, digamos que la línea del gobierno hoy día es esa, ¿sí? Poder migrar a otras tecnologías Incluso como el vehículos hidrógeno. eléctricos, hidrógenos, vehículos a gas. Johan una vez estaba hablando con un comercializador acá que vende las tractomulas Kenworth y estaba comentando precisamente, yo le preguntaba, oiga, ¿vamos a tener tractomulas eléctricas? ¿Qué es lo que pasa? Me dice, hoy en día ya tenemos una tecnología, creo que la Euro 6, Euro 6. que ya contamina, creo que igual o menor que el gas. Entonces, este tema de la contaminación ambiental a través de los combustibles fósiles se está acabando y se está reduciendo. Sí, es que Y es positivo. es que hay que recordar una cosa y es Ecopetrol ha hecho un esfuerzo muy importante en mejorar la calidad del diésel Combustible. que consumimos aquí en Colombia y de hecho es uno de los más limpios de la región. Qué Y, bueno eso, ¿no? y como tú estás diciendo, hay pruebas ya hechas en donde se encuentra que los vehículos Euro 6 contaminan menos que el gas natural. ¿Sí? Buena noticia, Luis Alberto. Sí, sí, sí. A propósito de Ecopetrol, tenemos una pequeña, pues obviamente lo que hace Ecopetrol, está construyendo redes de gas natural y llevándolo a los sectores rurales más lejanos donde la gente ya no usa el gas en pipetas, sino el gas natural. Escuchemos un testimonio de lo que hace Ecopetrol en inversión social. Ha sido una experiencia muy bonita. A veces en las ciudades desconocemos totalmente las cosas que tenemos que vivir la gente que vivimos en el campo. El encender una estufa de leña es un proceso. Y gracias porque permitieron que nos quitáramos la ceniza, porque permitieron que pudiéramos con tan solo encender un fogón, ya pudiéramos colocar un caldito, un tinto, un café. Antes era 1 hora para que el fogón de leña encendiera. La experiencia es muy bonita. La verdad, cuando yo abrí por primera vez esto, y salió llama, yo sentí, era algo que era imposible, por teniendo en cuenta que Guamal no tiene muchos recursos, pero pues gracias a Ecopetrol fue un sueño cumplido, un sueño no solamente para mí, sino un impacto en todo el municipio, de todas las veredas del municipio, que era un sueño. De pronto nosotros sí teníamos una pipeta, ¿sí? Teníamos fogón de leña y una pipeta. Nosotros desafortunadamente en el campo, si tenemos una pipeta, no podemos tener 2 pipetas. Entonces nos levantamos por la mañana a hacer un caldito y el gas se fue, se acabó la pipeta. Pero esto es un sueño cumplido, es algo que agradecemos todos los días. Ecopetrol haciendo inversión social en educación, departamento del Meta, en Guamal y en el municipio de Castilla. Son dos ejes fundamentales donde la inversión social, esto de la responsabilidad social es interesante a las empresas. Es importante, sí. Y queda un minuto, hay algo, vamos para el final del hay programa. algo en este final que quiero que nos concluyas. El presidente el año pasado fue a la celebración del gremio noviembre, diciembre, creo que fue de Colfecar. ¿Estuvo presente? No, nosotros estuvimos, fue al ministro Bonilla en Cartagena. Cartagena. Al ministro Bonilla. El ministro de Transporte fue. También, claro, por supuesto. Es que yo me acuerdo que los presidentes casi todos iban a ese congreso, ¿no? O sea, era una norma. Por ejemplo, Iván Duque, en las últimas ocasiones él fue, creo que Juan Manuel Santos también estuvo, y allá también iba el presidente Uribe, ¿no? Por eso lo pregunto, porque yo estaba en algunos de esos y vi a los presidentes, pero en el antepenúltimo creo que no lo vi. Sí, lo importante, Y en el lo último- importante es que sean los en el ministros último- del sector. ¿En el último le estuvo? En el último congreso No estuvo. Sí. ¿Cuál es el llamado, ya que estamos cerrando el programa, precisamente que te van a escuchar todos los del gremio, cuál es el llamado hacia los agremiados y también hacia el gobierno? Bueno, yo creo que de parte del gobierno es importante tener mensajes claros, ¿sí? Que permitan, digamos, que tener cuál es la línea de la política, pero sobre todo una política también muy aterrizada a la realidad sectorial. Ahorita hablamos, digamos, que del tema de transición energética, pero en particular ahí hay una serie de dificultades que no la hacen viable para el sector transporte de carga, ¿sí? Por falta de infraestructura, falta de operadores calificados, falta de muchas cosas. Entonces, eso es importante, digamos, que poderlo aterrizar muy bien, y sobre todo el sector está adoleciendo y casi que clamando por una reactivación económica, en especial en estos sectores que les está diciendo, industria, comercio, construcción, ¿sí? ¿Qué hacer este 2024? ¿Qué esperar? ¿Qué hacer? ¿Qué esperar? Digamos que
se pueda bajar de las ideas a un plan serio y un plan de reactivación para que la economía despegue, como todos estamos esperando. Yo creo que todos estamos esperando el resultado de PIB del año pasado, a ver cómo cerró, pero la expectativa sí sería que este 2024 podamos volver a tomar una senda de crecimiento. Pues con ustedes aquí les tenemos precisamente a Johan Montealegre, director de Asuntos Económicos de Colfecar, la agremiación más importante de carga, pues para todos ustedes, los transportadores, los logísticos, los camioneros, y para ustedes que trabajan precisamente por la movilidad en Colombia, de estos bienes tan esenciales. Llegamos al final de Panorama Económico y pues obviamente una conclusión muy grande. Si no hay demanda, si no hay mercado, pues no hay nada que hacer. O sea, eso lo dicen claramente. Si la economía está en una recesión económica difícil, y ese es el reto del Banco de la República, el gobierno, de empresarios, reactivar la economía, porque si no hay carga, ¿qué transportamos? El reto del gobierno precisamente es trabajar para el actor productivo, ¿no? Darle los estímulos y los incentivos, claro, y volverse juicioso con la chequera. Eso, no gastar por ejemplo, eso de Mintic, cuando se gastaron los 70.000 millones en los famosos centros poblados, eso es un despilfarro de plata tremendo, independientemente de los gobiernos. El de Duque, el de Samper, el de Pastrana, el de Santos, el despilfarro de la plata, los recursos, como decían Taras Mocus, son sagrados. Con la dirección del doctor José Gregorio Hernández Galindo, hoy les acompañamos a Alejandro Velandia, Alberto Ávila en el Control Máster de Ingeniería de Sonido, Luis Daza y nuestro invitado Johan Montealegre. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.